La Biblia presenta a algunos personajes en apenas un verso, pero la nobleza de estos personajes, siendo príncipes y princesas, hace que sus historias sean conocidas y profundas. En este video, me adentraré en la figura de la madre adoptiva de Moisés, la princesa egipcia hija del faraón. Si te interesa, dale me gusta, suscríbete al canal y no olvides compartir con aquellos que también sientan curiosidad por la princesa de Egipto, la madre adoptiva de Moisés. La madre adoptiva de Moisés, la hija del faraón, tiene una historia fascinante y poco conocida. Antes de adentrarnos en la identidad de esta figura clave, es crucial revisitar la historia de Moisés. Su madre biológica, Yaked, una israelita hebrea, tomó la difícil decisión de colocarlo en una cesta en el río Nilo. Su hermana, Miriam, vigilaba la canasta desde la distancia. Fue entonces cuando la princesa de Egipto encontró la canasta en esa situación. Se estima que esta princesa era Hatshepsut, la hija del faraón Thutmose I. Este faraón, reconocido como el rey y gobernante de todo Egipto en su época, también conocido como Thutmose I o Tosa I, fue un gobernante destacado del antiguo Egipto durante la dinastía 18, aproximadamente entre los años 1506 a.C. y 1493 a.C. Thutmose I es ampliamente considerado como el tercer faraón de esta dinastía, sucediendo a Ahmose I, y continuando la línea de una serie de reyes de la dinastía 17, quienes enfrentaron y lucharon contra los Hyksos, un grupo de invasores asiáticos que habían ocupado partes de Egipto. Este faraón, Thutmose I, es más conocido por sus exitosas campañas militares, las cuales ampliaron significativamente el territorio egipcio y consolidaron el poder de la 18 dinastía. Dirigió estas campañas militares tanto en el Levante como en Nubia, extendiendo así la influencia egipcia sobre estas regiones y estableciendo un período de gran expansión y prosperidad para el antiguo Egipto. La conquista de Nubia por parte de Thutmose I no solo amplió el territorio egipcio, sino que también aseguró el control sobre las rutas comerciales y la adquisición de valiosos recursos. Durante su reinado, Thutmose I también emprendió importantes proyectos de construcción por primera vez, incluida la edificación de templos y monumentos en diversas partes de Egipto. Se cree que la princesa que encontró a Moisés en el río Nilo fue Hatshepsut, la hija del faraón Thutmose I. Según algunas fuentes, Hatshepsut tenía alrededor de 15 años cuando, mientras se bañaba en el río con sus sirvientes, descubrió la canasta que contenía al bebé israelita o hebreo. Decidió entonces adoptar al niño semita como propio, y así Moisés se convirtió en su hijo. Hatshepsut era esposa y medio hermana del faraón Thutmose II, quien a su vez era hijo de Thutmose I. Esta compleja relación se debe al hecho de que Thutmose II tuvo varias esposas y concubinas. La participación de una concubina complicó la situación, haciendo que Thutmose II solo fuera parcialmente hermano en la historia de la madre de Moisés. La práctica del incesto, común entre la realeza y los nobles en el antiguo Egipto, era aceptada entre los pueblos semíticos, lo que añade una capa más de complejidad a esta historia. Un ejemplo destacado de este tipo de prácticas fue Abraham, quien se casó con Sara, su media hermana, antes de que se instituyera la ley mosaica en Israel. Aunque el matrimonio entre medios hermanos estaba prohibido entre los israelitas, en otros pueblos semíticos era común que se casaran parientes como primos y sobrinos. La madre biológica de Moisés, llamada Jocabed, hija de Leví, de hecho era la tía de su padre Amram, que dio a luz a Miriam, Aarón y a Moisés. Sin embargo, el reinado de Thutmose II fue breve, según sugieren los arqueólogos, teólogos y egiptólogos. Algunas fuentes indican un reinado de solo 3 años, mientras que otros historiadores antiguos afirman que fue de alrededor de 13 años. La madre adoptiva de Moisés, la hija del faraón, jugó un papel crucial en la historia, especialmente en la adopción y crianza de Moisés, llegando incluso a asumir el papel de faraona en su tiempo. Algunos argumentan que ella pudo haber gobernado Egipto
en lugar de su hijo Thutmose II, quien nació de una concubina y aún era demasiado joven para ser faraón. Durante este periodo, Hatshepsut ocupó los roles de reina y faraón de todo Egipto. Pocos son conscientes de la curiosidad que rodea a la madre de Moisés, sobre todo debido a la interpretación errónea de algunos sobre el faraón del Éxodo. Muchos creen que se trata de Ramsés II. Sin embargo, en este caso, la madre de Moisés podría ser identificada como Genet Mir, hija de Sipri. Desde los 3 años hasta los 35, Moisés vivió en un palacio, recibiendo instrucción y estudios de los antiguos egipcios sobre diversos aspectos de la antigüedad. Esto lo convirtió en un hombre conocedor y versado en la antigüedad, ya que los egipcios valoraban mucho la sabiduría y el conocimiento. Moisés pasó su infancia durante el reinado de Thutmosis II, quien era faraón del antiguo Egipto en ese momento. Durante este periodo, Moisés recibió diversas instrucciones durante la mayor parte de su adolescencia tardía. Vivió durante el reinado del faraón hasta Thutmosis II. La causa de este periodo específico está relacionada con la muerte de un egipcio, que ocurrió cuando Moisés presenció a un capataz azotando y maltratando a un esclavo, cuyo género depende de la tradición. Además, existen discrepancias con respecto a la identidad de la víctima y algunos creen que se trata de un esclavo, mientras que otros consideran que podría ser una esclava. Enfurecido por la situación, Moisés mató al egipcio. Este acto fue motivado por Moisés al descubrir, o ya saber, que él no era un egipcio nativo, sino una semita, un israelita hebreo, lo cual contradice la idea popular de que Ramsés II era el faraón y que tuvo una relación cercana como hermanos con Moisés. La versión más cronológica y bíblica no sostiene tal proximidad. De hecho, Moisés no llegó a conocer completamente al faraón responsable de mantener a los israelitas en Egipto y de impedirles abandonar la tierra egipcia. Thutmose ascendió al trono después de la muerte de su padre, Thutmose II. Inicialmente, compartió la regencia con su madrastra, Hatshepsut, quien era la reina viuda, y también se convirtió en faraón después de la muerte de Hatshepsut. Thutmose III tomó el control total después de esta transición y emprendió una serie de campañas militares que solidificaron a Egipto como una potencia dominante en el escenario internacional. El faraón es más conocido por sus exitosas campañas militares en el Levante, donde derrotó a las fuerzas combinadas de los príncipes de Siria y Palestina en la famosa batalla de Megido, que tuvo lugar alrededor del año 1457 a.C. Esta batalla a menudo se considera la primera batalla documentada en la historia, y la victoria egipcia se celebra en registros históricos como los relieves del templo de Karnak. Thutmose III también es conocido por sus contribuciones a la construcción y renovación de templos y monumentos en Egipto. Él erigió el famoso templo de Karnak en Luxor e hizo mejoras significativas en otros sitios sagrados, sintiéndose poderoso en su época, manteniendo su corazón endurecido incluso ante las plagas que desafiaban el poder de Dios. En realidad, Moisés era considerablemente mayor que el faraón Thutmose III. En ese momento, Thutmose III tenía alrededor de 50 años cuando Moisés se presentó ante él. Moisés, por su parte, tenía 80 años, mientras que su hermano Aarón tenía 83 años. Ahora, volviendo al tema de la madre adoptiva de Moisés, sorprendentemente, Hatshepsut vivió hasta los 84 años antes de fallecer. A pesar de que muchos supusieron que ella todavía estaba viva cuando Moisés regresó de Madián a Egipto, la realidad es que ella ya había muerto. Moisés pasó unos 40 años en Madián antes de regresar a Egipto. Esta curiosidad relacionada con la reina Hatshepsut agrega una dimensión fascinante a la narrativa. Hatshepsut, quien se autoproclamó hija de la deidad de Manar al descubrir a Moisés en la canasta en el río Nilo, inmediatamente interpretó el evento como una señal de los dioses del antiguo Egipto o del dios del río Nilo, o tal vez alguna otra deidad asociada con el río. Vio en él una especie de mensaje divino dirigido a ella
Por eso decidió adoptar al niño en la cesta. El nombre Moisés en egipcio hace referencia a una deidad interpretada como hijo de las aguas o tomado de las aguas. Esta es la traducción literal del nombre Moisés, indicando su origen ligado a las aguas del río Nilo. Algunos creen que Moisés pudo haber tenido un nombre más largo que simplemente Moisés, similar al ejemplo de Ramsés, que significa hijo de Ra. Sin embargo, es posible que una parte del nombre haya sido borrada porque Moisés ya no era considerado egipcio, y un nombre pagano no sería apropiado, ya que servía al Dios único de Israel. Aunque Hatshepsut era la hija de Thutmose, el faraón de Egipto, ella realmente no lo consideraba su padre. Como se mencionó anteriormente, Hatshepsut se creía la hija literal de la deidad Amun-Ra. Aunque los eruditos y egiptólogos informan que el nombre de Hatshepsut ha sido de alguna manera borrado de la historia del antiguo Egipto, no han logrado eliminar todas las referencias a ella. Algunos afirman que el faraón que tomó el trono después de Thutmose III, el faraón del Éxodo que luchó contra Moisés y las plagas divinas, pudo haber contribuido a este borrado. Se alega que los egipcios tenían cierto prejuicio contra Hatshepsut debido a su relación como la madre adoptiva de Moisés, quien trajo a un esclavo semita a la corte egipcia y lo cuidó como a su propio hijo. Sin duda, la hija de Thutmose I y la madre adoptiva de Moisés, Hatshepsut, es una figura fascinante y curiosa en las Sagradas Escrituras y en la historia del antiguo Egipto. Espero que todos hayan disfrutado este video sobre Hatshepsut. Si te gustó el video, por favor, no olviden dejar sus me gusta y comentarios al final del video. Te invito a ver cualquiera de los videos que aparecen en pantalla. Que todos permanezcan con Dios. Bendiciones, nos vemos.